Creo que se congeló Jorge Luis. Sí, eso me parece. Salimos entonces, yo pienso. Ah, no se Yo, está yo, conectando. Él yo debe creo que entrar. él Se va a está volver a... conectando. Sí, se está Sí, conectando. sí. Dice que se le fue el internet, que ya se conecta. Gracias. Por acá por donde yo estoy también se fue la luz. Estoy con la data del celular. Esta fue la parte oficial. Ahora, entre nosotros tenemos la hombres que desde mañana cuando tú has 2 semanas de estar resultando justa y totalmente injusta. Totalmente. Porque solo hay una cosa que deben hacer. Solo que a los soltar. Y el chico está conmigo. Buenas noches, disculpen que se fue el internet momentáneamente, así que vamos a comenzar. Como habíamos quedado, Raimundo iba a dar la oración inicial. Sí. Bueno, pues me gustaría agradecer al Señor por que se haga su voluntad y que nos haya dado tanta felicidad en el día a día. Y también creo que, además de agradecer, tenemos que comprometernos con hacer cumplir su voluntad para que este mundo sea más feliz. Y con eso y con el compromiso y la buena voluntad de todos, es que me parece una buena manera de comenzar el día. Excelente. Amén. Bueno, buenas noches. Estamos viendo el Nuevo Testamento. La semana pasada hicimos una breve introducción y hoy vamos a repasarla.
Creo que estoy en el lugar que no es. Segundo. ¿Se ve ahí? Dice tema 11. Tema 11, ¿no? Sí, estamos en el día 11. Ok, entonces, la semana pasada estábamos hablando cómo había nacido el Nuevo Testamento, siguiendo el folleto que tenemos de la UCA, y habíamos dicho que habían 3 etapas. Etapa número 1, obviamente la vida del Jesús histórico, Jesús de Nazaret, aquel que... Jorge Luis, perdona, creo que no se está grabando. Ah, sí, sí, se está grabando, ¿no? Ya. Se está grabando, sí. Dijimos que Jesús, por un error de datación, había nacido en el año 6 antes de Cristo. Eso se sabe, se calcula, porque Herodes el Grande murió en el año 4 antes de Cristo. Y si Jesús tendría 2 años aproximadamente, cuando el tema de los inocentes, pues entonces tuvo que haber nacido por lo menos 2 años antes. Y se calcula que muere en el año 30. Esas son las fechas. Nuevamente, en historia antigua no hay ninguna certeza absoluta, lo que hay es consenso. Y la figura de Jesús de Nazaret es un hecho histórico que marca la diferencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Hay un antes de Cristo y un después de Cristo. Hay una, digamos, una antigua revelación, una antigua alianza con Moisés en el Sinaí, y después hay un perfeccionamiento de esa alianza, que es una nueva alianza con Jesús de Nazaret. Una figura histórica, como dijimos, aquí no tengo las fuentes cristianas, las fuentes no cristianas. Hubo una época en que algunos ponían en duda la historicidad de Jesús. Hoy en día el 99.9% de los especialistas están de acuerdo en que Jesús es una figura histórica. Hay fuentes inclusive no cristianas como la del Plinio el Joven, como la de Suetonio, como la de Flavio Josefo, que yo se la voy a estar pasando. Nació probablemente en Belén. Los primeros 30 años los habrá pasado con su familia, más o menos. Fue bautizado por Juan. Recorrió su país anunciando el reino de Dios. El mensaje central del Jesús histórico es el reino de Dios o el reinado de Dios. Y lo que algunos especialistas han dicho, ¿cómo sería este mundo si Dios fuese su rey? Eligió un pequeño grupo de mujeres y de hombres, lo cual era bastante escandaloso para la época, ya que ningún rabino o alguien de corte fariseo tenía mujeres discípulas. Jesús tuvo discípulos y discípulas. En Jerusalén denunció a los poderosos y a los opresores. Ahí hay varios pasajes. Yo les voy a estar pasando copia de esta presentación para que lo lean. Fue acusado de blasfemo y de alborotador. Y siempre suavizamos el tema que Jesús muere en la Pascua del año 30, más o menos. Algunos hablan del 33, pero Jesús es brutalmente asesinado en la Pascua del año 30. ¿Ok? Hay un gran consenso en que el movimiento de Jesús, aunque era revolucionario y alborotador para el imperio, era pacífico. Y el argumento principal que se da es que solo muere Jesús, no buscan a los seguidores, sino que cada uno de ellos regresa pues a su trabajo normal, desanimados y demás. Luego del año 30, que hablamos, que los discípulos huyen ante la eminente derrota de su maestro, pierden todo tipo de esperanza, experimentan que Jesús vive de una nueva forma para ellos. Esta es la experiencia pascual, esta es la experiencia que vamos a estar celebrando nosotros en el día más importante del calendario litúrgico, que es la vigilia y la resurrección del Señor. La pasión, la muerte y la resurrección del Señor. Y los testimonios más antiguos que tenemos
de fe o los credos con respecto a esto, obviamente lo tenemos en las cartas de San Pablo, porque también dijimos que de los textos del Nuevo Testamento, los más antiguos son los de San Pablo, porque Pablo le escribía cartas a comunidades que estaba evangelizando sobre algún tema u otro, y en Romanos 10, 9 o en Primera de Corintios 15, del 3 al 5, vemos testimonios de esa experiencia pascual y cómo se le aparece a Cefas, etc. Una vez que los discípulos tienen esta gran experiencia pascual, esta gran experiencia de que Jesús ha realmente resucitado y que vive en la comunidad, regresan a Jerusalén. Y hay una conciencia colectiva en esta generación que estaban en los últimos tiempos. O sea que la segunda venida del Mesías sería inminente. Estaban al final de los tiempos. Predican a Jesús muerto y resucitado, lo que se llama el querigma. El querigma es una palabra griega que significa literalmente grito, pero que son confesiones de fe de la muerte y la resurrección del Señor, y el significado de esa muerte y resurrección del Señor. Recuerdan y celebran a Jesús en la fracción del pan y en sus oraciones. Jesús les enseña a orar. La oración del Padre Nuestro es una oración bíblica. Enseñan a otros las palabras y los hechos de Jesús para explicar literaria y teológicamente aquella experiencia. Jesús vino, hizo cosas y dijo cosas. Y Jesús fue cónsono porque dijo lo que hizo e hizo lo que dijo. Y por eso termina muriendo en la cruz. Misioneros como San Pablo, sus viajes y sus cartas fueron decisivos para transmitir el mensaje más allá del mundo judío. Y el año 70 representa un antes y un después, porque el año 70 se destruye el templo de Jerusalén, entra en crisis el judaísmo oficial, desaparece los sumos sacerdotes y la clase saducea, y los fariseos hacen o siguen entonces al mando de lo que es el judaísmo oficial, y se da entonces la conferencia de Jamnia o Yafne, donde se le prohíbe a los judíos mesiánicos hasta ese momento entrar a la sinagoga, y viene una ruptura. Así que hay un antes y un después del año 70. Los evangelios, que son la redacción de los libros, son escritos del año 70 al año 100, más o menos. 100, 110, a veces se data el libro de los Hechos de los Apóstoles, que es la segunda versión del Evangelio de Lucas, o el Evangelio de Juan, hacia el año 110, antes, después. Y se pasa del Jesús histórico, ¿ok?, al Jesús post-pascual, o sea, al Jesús resucitado. Los seguidores recordaban las experiencias, las palabras y los hechos del Señor. Y con estos recuerdos, que son las tradiciones con las cuales fueron escritos el Nuevo Testamento, por eso el Nuevo Testamento y esa tradición descansa en el depósito de la fe del magisterio de la Iglesia. El Nuevo Testamento fue escrito a la luz de estas tradiciones. En pocas palabras, el Nuevo Testamento tiene que ser leído a la luz de las tradiciones pasadas hasta nosotros por ese depósito de la fe del magisterio de la Iglesia. Y las comunidades entonces iluminaron sus problemas actuales y se hacían la pregunta que nos deberíamos hacer nosotros hoy. De acuerdo a lo que yo he oído que Jesús dijo y que Jesús hizo por los testigos oculares, ¿qué hiciese Jesús en esta situación hoy? El fin de los tiempos no fue tan inmediato como pensaron. Cuando ustedes leen las cartas que están consideradas realmente escritas por Pablo, no por discípulos de Pablo, que son 7, creo que la primera de Tesalonicenses es la primera, es la más antigua. Ustedes se dan cuenta pues que en esta generación prácticamente no se sabe, pues habían perdido la fe. Era una generación apocalíptica que creía que el final de los tiempos era inminente. Dios tenía que intervenir para poderlos librar del yugo del Imperio Romano. Pero los testigos oculares de Jesús fueron muriendo y fueron
Entonces las comunidades que escuchaban a estos testigos oculares fueron poniendo por escrito estos testimonios de acuerdo a fuentes que fueron llegando a ellos. Hubo algunas fuentes, dichos sueltos, milagros sueltos. También Pablo, que escribió las cartas, y todos los libros del Nuevo Testamento fueron escritos para dar testimonio de Jesús. ¿Qué hubiese dicho y qué hubiese hecho Jesús? Entonces el canon, que significa regla, son los libros que están aprobados en el Nuevo Testamento, son los libros inspirados por Dios, son 27. Esto fue propuesto inicialmente por Atanasio de Alejandría en el 367, pero fue confirmado y se puede decir que los libros del Nuevo Testamento quedaron finalmente fijados en el Concilio de Trento. El Concilio de Trento es un concilio importante porque es el concilio que da la respuesta a la reforma protestante de Lutero. Entonces, el canon final de nuestra Biblia católica está confirmada en el Concilio de Trento de 1546. Entonces entramos a lo que es el tema 2, Palestina en tiempo de Jesús. Para poder entender lo que una persona dice y lo que una persona hace, hay que conocer su geografía y hay que conocer su historia. Y tenemos que conocer, o a grandes rasgos, qué era lo que ese Jesús histórico estaba viviendo. La dominación romana comienza aproximadamente unos 100 años antes que el templo fuese destruido, cuando Pompeyo conquista Palestina. Y el punto más grave es el año 70, cuando Tito ocupa y destruye el templo, como hemos hablado, poniendo en crisis el judaísmo oficial. Roma era la capital del imperio, era la ciudad más importante, y también habían ciudades importantes como Alejandría, donde se tradujo el Antiguo Testamento, la Tanaj se tradujo como la Septuaginta, y Jerusalén. Estaba organizado en provincias, mantenían el imperio con la fuerza de las armas y con los impuestos, y tenían dos clases de personas: los ciudadanos o que habían nacido en familias nobles o que habían pagado bastante dinero. Por eso se dice que la familia de Pablo estaría bien acomodada, porque él, para ser ciudadano romano, tendría que haber pagado alguna suma de dinero, y los esclavos que no tenían ningún derecho. Palestina. Esto solamente lo voy a decir por cultura general, porque como esto va a quedar grabado, decir la Palestina en tiempo de Jesús no es historia después de la guerra, la Segunda Guerra Judía del año 135 después de Cristo, porque significa ciudad de los filisteos. Después de la segunda revuelta de los judíos, los romanos pensaron, ¿cuál es el pueblo que más fastidió a los judíos? Dijeron los filisteos. Entonces la ciudad de los filisteos es el significado de la palabra Palestina. La capital es Jerusalén, y el imperio le permitió algunos privilegios. No tenían que hacer servicio militar a los judíos. Conservaron sus leyes y sus autoridades religiosas, aunque sabemos que las autoridades religiosas eran corruptas en su alta esfera y eran obviamente totalmente amigables a el imperio. Era un país que era agrícola y ganadero, donde los principales cultivos eran el trigo, la viña y los olivos. Hubo una época próspera de construcción en Séforis, que queda muy cerca de Nazaret. Séforis era la capital de Galilea, que fue destruida cuando Judas el Galileo se rebeló. Esto ya en vida de Jesús. Jesús era un niño, así que tuvo que haber tenido algún tipo de recuerdos de esta revuelta. Se destruye Séforis. Muy probablemente San José y su trabajo de tectón, de carpintero, tuvo que haber sido
muy probablemente en Séforis, porque Nazaret era muy pequeña, una ciudad de 200 personas, donde un carpintero se hubiese muerto de hambre. Había una fuerte división social. La minoría con una vida de lujo en Jerusalén, el 1%. El 1% tenía el 80% de la riqueza. Sumos sacerdotes, los ancianos, el Sanedrín, la élite. Pero la gran mayoría vivía en una pobreza absoluta fuera de Jerusalén. Y los más afectados eran las mujeres, los niños y los enfermos, porque los enfermos estaban considerados como impuros y entraban dentro de la categoría de los indeseables. Había muchos mendigos. ¿Okay? Las instituciones principales de ese momento era el templo de Jerusalén, todo giraba en torno al templo, la economía de Jerusalén giraba en torno al templo principal, era el sumo sacerdote, que no perdía su título cuando era reemplazado por otro, por eso se habla en plural de sumos sacerdotes, el Sanedrín, compuesta por 71 personas de las familias más influyentes, y el clero. Ahora, hay que distinguir en el clero que estaban los grandes sacerdotes responsables del templo, y esos pertenecían a 4 familias saduceas. Esos eran los que eran de la clase alta. Sacerdotes rurales, que eran, digamos, las personas instruidas que pasaban 40 años, podían ejercer después de 40 años de haber estudiado y se sabían de memoria la Tanakh. Y los levitas. Los levitas eran por lo general pobres, eran subalternos del templo. Iban una vez al año y la mayoría del tiempo se la pasaban cultivando. Los ancianos eran una aristocracia laica, muchos miembros del Senado y del Sanedrín eran de este grupo, disculpen la C, aquí hay una S, hay que corregir. Los escribas o doctores de la ley, que eran los laicos fariseos, y los publicanos, que eran los cobradores de impuestos. Aquí es una cuestión que me gustaría profundizar en el tema de los publicanos, porque es algo que vale la pena entender. La palabra publicano viene de los publicani. Los publicani estaban en el Senado en Roma. Roma, el emperador, vivía de los impuestos que cobraba a todos los pueblos que se anexaban. Entonces, el emperador decía, ok, de esta provincia de Palestina, ya les digo, vamos a llamarle Palestina por motivos prácticos, pero en ese momento no era Palestina, se llamaba Judea. Palestina me tiene que pagar 1.000.000 de sestercios. Y eso entraba a una subasta con los publicani en el Senado. Y quien da más, terminaba alguien dando, por ejemplo, 1,5 millones de sestercios y se quedaba con Palestina. Luego, obviamente, él tenía que recuperar su inversión. Para recuperar su inversión, él no iba a cobrar los impuestos a Palestina, sino que tenía una red. Dentro de esa red habían los dirigentes de los cobradores de impuestos. En este grupo está Zaqueo, que también cobraban su parte. Y luego los cobradores de impuestos que dirigía la gente como Zaqueo, que vendría siendo entonces Mateo, Leví. Por eso, ustedes se pueden imaginar que ese 1.000.000 de sestercios con el que comenzaron terminaba costándole a Palestina 5 millones, 6 millones de sestercios. Y ustedes se pueden imaginar entonces que la gran mayoría de la cosecha, de la pesca, de estos grupos sociales más empobrecidos, iban a parar a estos cobradores de impuestos. De ahí que se escandalizaran, y en el Evangelio lo vemos, cuando Jesús come con estos publicanos. Y algo más interesante es
cómo se acepta a Mateo dentro de que eran pescadores. Habrían tenido que el % de lo que pescaban a gente como Mateo y ahora lo tenían en su grupo. Eso ahora habla mucho de la misericordia de Jesús, ¿ok? Pero también habla de la tensión que eso pudo haber causado históricamente hablando. Dentro de los grupos religiosos estaban los fariseos. Los fariseos eran fieles cumplidores de la ley. No se escucha, ¿no? No, parece que se congeló. ¿Me escuchan? Sí, ahora sí. Sí, Sí, ok, porque tengo el internet medio inestable aquí. Bueno, vamos a ver. Tu Eh, grabación. Ah, ya se está eh, grabando. estábamos hasta los grupos religiosos, ¿verdad? Sí, justo los fariseos. Ok, los fariseos eran fieles cumplidores de la ley, salvaron la fe después del año 70, los saduceos desaparecen. Los fariseos de la época de Jesús, si habría que ponerlo dentro de algún grupo, se podría poner más dentro del grupo de los fariseos, pero de los fariseos de corte abierto. ¿Ok? Cuando hablamos en los evangelios de los fariseos, nos estamos refiriendo más a los fariseos después del año 70. Son los fariseos que expulsan a los judíos mesiánicos o cristianos que llamamos de las sinagogas. Están los saduceos, que era la clase más alta y corrupta, que eran aristócratas sacerdotes, oportunistas y que desaparecen después del año 70. Ellos no creían en la resurrección, ellos se opusieron obviamente a Jesús. Estaban los esenios, que se purificaban en el desierto y que son pues todos estos escritos que se han descubierto en el Qumran. Estaban los bautistas, que era un grupo importante, que eran discípulos de Juan y que todavía existían cuando se escriben los evangelios, porque se hablan de ellos. De lo contrario, no se hubiese puesto o era muy difícil poner que Jesús se había bautizado. Y estaba la gente sencilla y la gente ignorante de la ley. Estaban los samaritanos, que eran los que habían quedado con los asirios emparentados en el reino del norte, que tenían una propia Torá, y los paganos, que eran a los que Pablo fue y evangelizó en su gran mayoría. Se relacionaban con el judaísmo porque el judaísmo hasta la época paulina, hasta antes del 70, dejaba entrar a aquellos que simpatizaban con la ética judía a la sinagoga, a los que no eran judíos. Y estos eran llamados los temerosos de Dios. Los temerosos de Dios que no se querían circuncidar, pero que le llamaba la atención la ley judía. Iban entonces los sábados a la sinagoga y se sentaban, o no se sentaban, se quedaban parados en la parte de afuera. Muchos de ellos son los que convertiría Pablo después, cuando quita el tema de la circuncisión. Como le dije hace un momento, el pueblo pagaba impuestos a los romanos y pagaba impuestos al templo.
tú no podías comprar para sacrificios nada en el templo si no era con monedas del templo. Así que $1 de Meli en el templo, cuando se lo cambiaban por 75 centavos santos del templo. Estoy siendo un poco sarcástico y no me sé exactamente el tipo de cambio, pero se hacía un negocio muy grande de esto. Y por eso una de las cosas que denuncia Jesús, que lo lleva a la muerte al final, es el tema de la purificación, de lo que llamamos la purificación del templo. Las sinagogas están esparcidas por todo el territorio y son controladas por los fariseos y por los escribas, y los grupos opuestos a los romanos, que al principio serán los celosos de la ley, como Pablo, y que ya acercándonos al 66, cuando comienza la guerra contra Roma, ese partido político se radicaliza y comienzan los celotas, o sea, no habían celotas en la época de Jesús, y los sicarios, que también eran fanáticos, que llevaban una sica o un puñal y que mataban a los romanos que veían de una manera, pues, digamos, terrorista o guerrillera. El pueblo no quería en sus líderes y esperaba el ansiado Mesías que le devolviera la dignidad y la libertad. En este ambiente fervoroso nace Jesús, y cuando Jesús se proclama Mesías, cuando lo proclaman Mesías, cuando se dan cuenta que es el Mesías, muchos piensan que es este Mesías que le va a devolver la libertad, pero no estaban pensando en una libertad interior y en una dignidad interior y en una pureza de corazón y en una pureza de una ley basada en el amor, sino en una persona que los iba a liberar del imperio romano. Por estas condiciones vemos que Jesús vive y nace en estas comunidades cristianas bajo estas circunstancias. Es importante, pues no podemos juzgar a aquellos que se decepcionan cuando Jesús dice que su reino no es de este mundo. Cuando Jesús dice que hay que amar al enemigo. Estamos hablando de personas que se están muriendo de hambre. Si tenían una mala cosecha, perdían sus tierras y se convertían en jornaleros, y lo poco que ganaban tenían que pagar impuestos. Tenían que pasar por la caja de Mateo. ¿Okay? Entonces, obviamente, pues esto tenía una connotación apocalíptica y la gente quería que esto terminara, que Dios interviniese y que hubiese un cielo nuevo y una tierra nueva, como dice el libro del Apocalipsis. Y vamos al tema 3, porque así vamos siguiendo el folleto que les mandé, y es la experiencia pascual y las primeras comunidades cristianas. Okay. Con la muerte de Jesús en el Viernes Santo del año 30, nuevamente, no hay verdades absolutas en historia antigua, hay consenso de especialistas en la materia, puede ser el 33, pero sea el 30 o sea el 33, los seguidores de Jesús pensaron que todo había terminado y se regresaron. Todos regresan a Galilea, todos regresan. El famoso episodio de Maús, que lo leemos pues todos los que formamos parte de ese bellísimo movimiento. Pero superada esta crisis, hay una experiencia individual y luego colectiva de que Jesús está vivo. El Señor ha resucitado. El Señor está en medio de ellos. Nace la iglesia. La iglesia, que bien definida significa comunidad. Es una palabra griega, eclesia, que significa comunidad. Así que la iglesia es una comunidad de creyentes. Muchas veces nosotros decimos que la iglesia son los religiosos o las religiosas, y no, la iglesia somos todos los miembros creyentes de la comunidad. ¿Ok? Y entonces dicen que el inicio de la iglesia, o se celebra el inicio de la iglesia en Pentecostés. Se lo pueden ver
el Pentecostés de Juan, en el Juan 20, 19 al 23, o en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2. Lucas, en su evangelio, bueno, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, lo relaciona con la celebridad de Pentecostés judía y un día específico. O sea, se toma el día de Pentecostés, que es la celebración de la cosecha, y se toma ese día y se cristianiza para celebrar la venida del Espíritu Santo. Sea como sea, la muerte y la resurrección del Señor los llenó a todos del Espíritu Santo. Y es ese mismo Espíritu que los llenó, no fue que el Espíritu Santo tardaría 40 días después que Jesús resucita, sino que se llenarían del Espíritu Santo, automáticamente tienen una experiencia con el Jesús resucitado. Y todos los que hemos tenido una experiencia personal con el Jesús resucitado, nos llenamos automáticamente del Espíritu Santo, no 40 días después, sino que era muy común, fue muy común que el cristianismo tomase fiestas que ya existían y las cristianizara porque eran de más fácil celebración. ¿Ok? Además, Lucas quiere hacerlo de un modo gráfico para sus lectores paganos que entiendan. Utiliza la misma teofanía que se utiliza en el Sinaí con el tema del viento, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso el Pentecostés de Lucas en Hechos 2 es diferente al Pentecostés de Juan en el capítulo 20, versos 19 al 23. Bueno, vamos a ver, ¿quién tiene Biblia para que por favor abra el Evangelio de San Juan en el capítulo 20 y vamos a leer del 19 al 23? Voy. ¿Okay? Aquel mismo domingo por la tarde, estaban reunidos los discípulos en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Jesús se presentó en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Y les mostró las manos y el costado, Los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús les dijo de nuevo: la paz esté con ustedes. Y añadió: como el Padre me ha enviado, yo también los envío a ustedes. Sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados, Dios se los perdonará. Y a quienes se los retengan, Dios se los retendrá. Ok, entonces Jesús sopla sobre ellos y le dice: reciban el Espíritu Santo. Tienen una experiencia personal con el resucitado y quedan todos llenos del Espíritu Santo. Lucas lo dirá de otra manera en Hechos 2. Vamos a leer el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, del 1 al 12, que es una teofanía con ruido, viento, lenguas de fuego y demás. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, desde el principio hasta el 12, desde el verso 1 al 12. ¿Nadie más tiene Biblia? Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, del 1 al 12. Esta es la versión que ha prevalecido y la más popular Okay. para Pentecostés. Ajá. Creo que dale, del 1 al 12. Sí. Wow, voy para allá. Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido semejante a una ráfaga de viento impetuoso y llenó toda la casa donde se encontraban. Entonces aparecieron lenguas como de fuego que se repartían y se posaban sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos de Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas extrañas, según el Espíritu los movía a expresarse. Se encontraban por entonces en Jerusalén judíos piadosos venidos de todas las naciones de la tierra. Al oír el ruido, acudieron en masa y quedaron desconcertados porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Todos, sorprendidos y admirados, decían:
¿No son galileos todos los que hablan? Entonces, ¿cómo es que cada uno de nosotros lo oímos hablar en nuestra lengua materna? Partos, medos, elamitas y los que vivimos en Mesopotamia, Judea y Capadocia, el Ponto y Asia, Frigia y Panfilia, Egipto y la parte de Libia que limita con Cirene, los romanos que estamos de paso, judíos y prosélitos, cretenses y árabes, todos los oímos proclamar en nuestras lenguas las grandezas de Dios. Estaban todos desconcertados y confundidos y comentaban, ¿qué significa esto? Otros, por el contrario, se burlaban y decían, están borrachos. Bueno, vamos a dejarlo hasta ahí. Entonces, les dejo de tarea que cuenten y hay 12 pueblos presentes, que es un tema numérico interesante, que 12 tribus, 12 apóstoles, 12 pueblos presentes, la totalidad de los pueblos, están todos los pueblos presentes, la iglesia debe asumir la lengua de todos los pueblos. Y el Espíritu Santo es el que nos hace entendernos entre todos. El Espíritu no tiene lengua, ¿ok? O sea, no tiene habla en todas las lenguas o le habla a las personas de todo el mundo. Esta experiencia de la resurrección transforma radicalmente a los discípulos y los lanza a comunicar la noticia, que es el querigma. El querigma es una palabra griega que se traduce literalmente como un grito, pero prefiero la traducción, es una proclamación. Es una proclamación que se hace de la pasión, la muerte y la resurrección del Señor. Vamos a ver estos tres componentes, que es el anuncio del acontecimiento, la interpretación y la interpelación. Vamos a ver Hechos 2 del 14 al 21. El querigma en Pentecostés. Meli, estabas ahí en el mismo libro de los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 2. Sí, continúa entonces, es el discurso de Pedro. Pero del 14 al 21, sí. Ok. Entonces, Pedro, poniéndose de pie junto con los 11, levantó la voz y declaró solemnemente: Judíos y habitantes todos de Jerusalén, fíjense bien en lo que pasa y atiendan a mis palabras. Estos no están borrachos como ustedes piensan, pues son las 9 de la mañana. Lo que ocurre es que se ha cumplido lo que dijo el profeta Joel. En los últimos días, dice Dios, ¿hasta dónde leo? Hasta el 21. Ok. Dijo, en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre todo hombre y profetizarán sus hijos y sus hijas. Sus jóvenes tendrán visiones y sus ancianos sueños. Sobre mis siervos y mis siervas derramaré mi espíritu en aquellos días y profetizarán y harán prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y torbellinos de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes de que llegue el día del Señor, grande y glorioso, y todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. Ok. Entonces, el querigma es el anuncio y todo comienza con el anuncio de la muerte y de la resurrección. Todo es post-pascual. La experiencia de Jesús la terminan de entender a la luz del Espíritu Santo. Quiere decir que la experiencia de lo que estamos estudiando aquí lo tenemos que entender a la luz del Espíritu con el que fue escrito. Las primeras comunidades, Jesús resucitado vive en la comunidad, la misma experiencia que las primeras tribus de Israel. Y los escritos del Nuevo Testamento fueron escritos, y esto es importante y lo vimos en la primera charla, y esto siempre ténganlo en cuenta, fueron escritos desde una comunidad y para una comunidad.
Por eso se conservan 4 evangelios. Por eso se conservan cartas de Pablo a diferentes comunidades. Está escrito para una comunidad, para una problemática de una comunidad. Pero siempre estamos hablando de una comunidad. Y la comunidad es la iglesia. Sin la práctica de estas comunidades no hubiese sido posible recrear la vida de Jesús y el Nuevo Testamento no hubiese sido posible. Pocas palabras, sin la iglesia, el Nuevo Testamento no hubiese sido posible. Entendiendo iglesia como una comunidad de creyentes en Jesucristo, muerto y resucitado, a la luz del Espíritu Santo. Por eso es bien importante ir a algún retiro de Emaús, lo recomiendo altamente, o algún otro retiro o alguna forma que tenga yo de conectarme o de poder tener esa experiencia personal con Jesús que me llena de ese espíritu para poder no solamente entender de una manera mental, sino de una manera espiritual las escrituras y darle entonces el sentido que el escritor sagrado quiso tener. ¿Ok? Y por eso dijimos que una de las claves para poder leer la Biblia es leerla en clave de comunidad. Cada vez que nosotros hacemos que la Biblia beneficie a un grupo o me beneficie a mí, estoy haciendo una mala interpretación de la Biblia. La Biblia es un libro de comunidad, para la comunidad. Y estos son los rasgos ideales, obviamente idealizados, son escritos muchos años después de Lucas en el libro de los Hechos de los Apóstoles, pero que nos dan una pequeña luz, ya que el libro de los Hechos de los Apóstoles sería el primer texto de eclesiología o de historia de la iglesia que tendríamos, y diríamos que las primeras comunidades cristianas, las primeras iglesias que se reunían en casas, eran perseverantes en la enseñanza de los apóstoles y en la fracción del pan. Esas oraciones se dan a cabo en casas. La enseñanza de los apóstoles, lo que la liturgia ha recogido como, digamos, la proclamación de la palabra y luego entonces la fracción del pan. En los sacramentos más antiguos, el bautismo y la Eucaristía. Y esta Eucaristía la podemos leer en la primera carta de San Pablo a los Corintios, en el capítulo 11, del 23 al 26. 2, vivían en comunión. Tenían las cosas en común, idealmente no habían necesidades, aunque sabemos de que esto no era perfecto, pero vemos algunas cartas de Pablo casualmente a los Corintios denunciando esto, que unos comen y otros no, unos se dan banquete y otros no, pero algo había en esas comunidades del momento en que esas comunidades crecieron de una manera exponencial para la época en contra de las persecuciones, de las persecuciones, a pesar de que muchos fueron martirizados y demás. Y dentro de esas comunidades se hacían prodigios y señales, porque estas comunidades eran misioneras, predicaban el querigma, la vida y el significado de la práctica liberadora de Jesús a la luz de su resurrección. ¿Okay? Y estos prodigios y estas señales o estos signos se siguen realizando hoy en día. Cristo y sus discípulos eran judíos. Y esto lo hemos dicho desde el principio y es importante tenerlo en cuenta. La primera comunidad cristiana era de judíos, posiblemente en Galilea, ya que la mayoría de ellos eran de las comunidades más pobres de Galilea, de las afueras, y luego en Jerusalén.
El líder de la primera comunidad era Santiago, el llamado hermano del Señor. Después explicaremos esto. Era muy conservador, él creía en el tema de la circuncisión y creía en que los cristianos tenían que estar obligados, obviamente, a todas las leyes judías. Esto lo podemos ver en la carta a los Gálatas, capítulo 1, 18 al 19, y en el libro de los Hechos 15, 13, donde está la disputa con Pedro, pero no vamos a entrar en eso ahora. Pero sí es claro que Santiago, que no era discípulo, era el líder de la comunidad de Jerusalén, que sería como la iglesia madre. Habían más o menos unos 500.000 judíos, pero estos judíos se fueron convirtiendo en judíos de la diáspora de origen griego. ¿Por qué la diáspora? Porque habían muy buenas formas de comunicación, muy buenas carreteras para la época, y había una muy buena movilidad dentro del imperio. Esto permitió que los judíos se pudiesen mover dentro del imperio por razones económicas. En la mayoría de los casos sería por razones económicas. En ese caso, entre más lejos estaban de Jerusalén, más se les iba olvidando o no aprendían el hebreo, sino que hablaban griego. Por eso, si son necesarios, la Septuaginta, que era la Biblia traducida, la Biblia de los 70, la Biblia traducida al griego. Habían más o menos de 7 a 8 millones de judíos. El líder de esta comunidad de la diáspora era Esteban, inicialmente. Después era Pablo, porque Esteban es lapidado, será el primer mártir, o le llamamos el protomártir de la iglesia. Ya no era necesario el templo y Esteban cuestiona la pureza cultural y de esa forma es lapidado. Pero al final prevaleció el punto de vista helenístico, o sea, de la diáspora, y culmina con la predicación de Pablo y el Concilio de Jerusalén. Es importantísimo el Concilio de Jerusalén, donde finalmente se ponen de acuerdo de las áreas de acción de la iglesia madre que queda en Jerusalén a cargo de Santiago. Ahí estaba Santiago, estaba Juan y estaba Pedro, y Pablo, que entonces estaría encargado de los gentiles. Recuérdense que los cristianos son expulsados del templo después del año 70 en la conferencia de Jamnia. Y cuando el cristianismo se separa del judaísmo, podrá ser perseguida por el imperio porque no gozará de la libertad de culto que tenían estos. Es un tema que es interesante saberlo. Los los romanos respetaban la historicidad de las religiones, o sea, las religiones que tenían un arraigo histórico importante como el judaísmo. Pero ya una vez que el cristianismo se separa y se hace un movimiento aparte, ya no va a gozar de esta libertad y va a ser perseguido. Y ahí es donde vendrá el tema de los mártires del siglo II. Y con esto damos por terminado los 3 primeros capítulos, que espero que lean, porque siguiendo el libro que les pasé, los primeros escritos del Nuevo Testamento son los escritos de Pablo. Entonces vamos a comenzar con los libros de Pablo, y por favor traigan las Biblias para poder participar, y ya que vamos a estar mucho más activos leyendo las Biblias, las cartas paulinas, y entender la teología de Pablo. Preguntas. Jorge Luis, ahí la lámina, en la última lámina decía 500.000 judíos y después decía de 7 a 8 millones de judíos. ¿Cuál es es decir, en qué 500, momento era uno y en qué momento era otro, o uno era una zona y otro era más extenso? sí, 500.000 en Jerusalén y de 7 a 8 en total. O sea que Ok. en la diáspora había mucho más que en Jerusalén. Ahora, todos ellos, o bueno, una gran mayoría de ellos regresaba a Jerusalén para las fiestas importantes. De esa forma fue como se fue exportando el anuncio o el querigma de la resurrección del Señor.
no solamente Pablo, pues sabemos que cuando Pablo va a Roma, ya hay una comunidad de cristianos en Roma, a la que Pablo le escribe y Pablo nunca había estado en Roma. Quiere decir que habían judíos en Roma que regresan a Jerusalén, escuchan que el Mesías ha resucitado y llevan el mensaje. No sé si hay alguna otra pregunta o si está claro. Bueno, yo solo quería aportar, José Luis, que cuando se tocó el tema de que se recibe el Espíritu Santo en el retiro de Maú, etcétera, también una forma de recibir el Espíritu Santo es cuando vas al frente santísimo o en alabanza o en canto, ¿no? Religioso, uno se enfoca en esa fe, ¿no? No se Total, comunica con el Espíritu Santo. total. Yo simplemente estaba tratando de promover nuestro retiro, pero sí, definitivamente hoy a la 1 de la mañana el compañero Juan José Lee me embarcó de 1 a 2 a custodiar el Santísimo, pero bueno, Somos dos, somos es, varios. es una muy bonita experiencia, así que ahí nos vamos a ver ahora y es una muy buena forma de conectarse. Algunos se conectan con música, otros se Exacto. conectan en silencio. La iglesia es plural, hay muchos dones y la iglesia está hecha de todos esos dones, de todo ese conjunto de dones. No hay una sola fórmula, no hay una sola... muy sabios los que dejaron los 4 evangelios, que lo usan como 4 aproximaciones a Jesús, visto desde 4 comunidades diferentes, porque hay muchas formas de conectarse con esa fuente. No hay una sola. Hay unos que son más musicales, otros que son más intelectuales, pero al final del día, ese encuentro personal con Jesús que te llena del Espíritu Santo, te debe llevar a servir en comunidad. Porque como bien dijo la Madre Teresa de Calcuta, y con eso terminamos, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Así que bueno, Oye, buenas Jorge Luis, noches. un par de consultas, una aclaración. Primero, los Total. levitas son los que provienen de la tribu de Leví cuando tenía las 12 tribus de Israel. ¿Esos son los mismos levitas o Son, hay son una los- variación? no, son los mismos levitas. Los levitas, que son de la tribu de Leví, que se remontan al hermano de Moisés, Aarón, no tenían tierra. Ellos en el reparto de las tierras no era necesario darles tierra porque su tierra era espiritual y tenían que darle el diezmo. Su función desde que nacían era ser sacerdotes. Y, ¿Okay? y, y toda la otra configuración de saduceos, fariseos, escribas, ¿cómo surge? Porque supuestamente desde Moisés los levitas eran los que estaban asignados a custodiar bueno, en ese entonces era el arca de la La alianza. alianza y bueno, todo lo espiritual, ¿no? Entonces, Sí. ¿cómo se Lo configuran que, y cómo se atribuyen esa función y cómo se reparten como, entre comillas, la torta espiritual? ok, esto, mira, esa es una pregunta bien interesante y es algo que nosotros, que quisiera de que todos pusiéramos bastante atención en esto, es el judaísmo era muy plural. Había un ala, por decir, un ala flexible y un ala bien conservadora. Estaba dentro de los rabinos un poco antes de Jesús, muy conocido, estaba la línea de Gilel, que era la línea, digamos, flexible. El nieto de Gilel era Gamaliel, que era el que entrenó a San Pablo, y estaba Chamay, que era de la línea más dura. Dicen que Jesús era más de la línea de Gilel. Pero ¿qué pasa cuando, y esto ya estamos entrando fuera del tema, ¿no? Cuando Antíoco Epífanes
para la época de los macabeos, o sea, trata de que se imponga la religiosidad griega. En Jerusalén los macabeos se revuelan, se revolucionan y terminan ganando. Pero ¿qué pasa? Los macabeos no eran de la tribu de Judá. Como los macabeos no eran de la tribu de Judá, los sacerdotes levitas, que solo podían reconocer como rey a un descendiente de David, no los reconocían como rey. Y a que no sabes qué hicieron los macabeos, agarraron a esos sacerdotes, los sacaron del templo y pusieron sacerdotes que sí los reconocieran a ellos como reyes. Entonces, una de las teorías más aceptadas sería que los sacerdotes que fueron depuestos por los macabeos sería la comunidad que después fundarían los esenios en Qumran. Por eso los saduceos vendrían más del corte de estos macabeos. ¿Ok? Digo, razones políticas. Pero con lo que quería quedarnos era, tanto el judaísmo era plural como el cristianismo era plural. Y el cristianismo sigue siendo plural. Ojalá algún día pudiésemos ponernos de acuerdo todos con todos los hermanos separados para formar una sola iglesia. El cristianismo inicial era un cristianismo plural. Ya vemos conflictos que hay desde el principio entre los que van por seguir la ley judía al 100%, que eran los judíos mesiánicos que estaban en Jerusalén, al mando de Santiago, y Pablo. Además, Pablo tiene problemas con doctrinas que se van enseñando en otros lados y las enseñanzas que ellos reciben se van adaptando de acuerdo a las necesidades de cada una de las comunidades. Entonces, era práctico, por eso crecía, porque lo que necesitaba Antioquía no necesariamente lo necesitaba Corintio. Lo que necesitaba Corinto no necesariamente lo necesitaba Galacia. Cada comunidad aplicaba lo que Jesús hubiese hecho o lo que a ellos les fue transmitido para su realidad. Entonces funcionaba muy bien con un sistema de patriarcado, que yo creo, y la eclesiología moderna, católica, y ya estamos fuera del tema, aboga por eso. Aboga porque los temas locales se diriman por el episcopado local. ¿Por qué? Porque somos plurales. Somos plurales. No es lo mismo las necesidades. Cuando vemos el tema por ejemplo, de la teología de la liberación, no es lo mismo el Cristo triunfante al que están acostumbrados en la teología alemana, por ejemplo, que el Cristo sufriente de tu compatriota Gustavo Gutiérrez, de la teología de la liberación del pueblo sufriente en Latinoamérica. Son dos realidades totalmente diferentes y entonces se tiene que interpretar el cristianismo de manera diferente o adaptar el mensaje de Jesús a qué me diría Jesús a mí hoy en esta situación. Ese es el mensaje más importante de los evangelios y cómo vivirlo en comunidad, que no es fácil, porque es fácil, yo pienso y yo digo y las cosas son así, pero cuando hay una comunidad y la comunidad pone sus reglas de convivencia que van alineadas a las enseñanzas cristianas, pues no es fácil. Pero se vive más rico porque el cuerpo de Cristo tiene muchos miembros y todos esos miembros completan ese cuerpo. Entonces la comunidad se edifica. Por eso que los movimientos cristianos se complementan bien. Hay gente que canta, hay gente que predica, hay gente que ora,
hay gente que organiza, hay gente que, bueno, hay de todo. Hay de todo. Y solo como poner por un ejemplo el tema del retiro, hay gente que está encargada de logística. A mí que no me encarguen de logística, porque yo no puedo organizar nada. Entonces, tampoco que me pongan a cantar, porque si yo cantase, nadie vería estos videos. Pero cada uno tiene un don que es un regalo de Dios. Y tiene que usar ese regalo de Dios para ponerlo a beneficio de la comunidad, que es la iglesia. Entonces, con eso en mente y con esas comunidades en mente, vamos entonces a entender los primeros escritos del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, que son las cartas de Pablo, que son escritas hacia esas comunidades. Y Juan José, nos vemos ahora a la 1 de la mañana, si Dios quiere. Dios primero. Dios Chao, primero. José Luis. Bueno, buenas noches. Gracias, Meli. La próxima, Recen por todos nosotros. traigan Biblia. Raimundo, gusto en verlo nuevamente y me alegro que su mamá esté bien. Hasta luego. Buenas noches a todos. Chao, Gracias, buenas noches. noches. Gracias, que Chao. estén bien también. Chao, chao. Igual. Bye. Buenas noches.